Viernes de la 27ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa a los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina, y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo a los demonios con el poder de Belcebú. Pero si yo echo a los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos, buscando un sitio para descansar. Y al no encontrarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Al volver se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Bien, en esta escena Jesús acaba de expulsar un demonio mudo. Algunos se admiran, otros, duros de corazón y obnubilada la mente por el propio mal, no se rinden ni siquiera ante la evidencia y la niegan, dándole la vuelta a lo que acaba de ocurrir para adjudicar lo que viene de Dios como obra del mismo demonio. Son siempre maestros en manipular, ¿no? Y en dar vuelta a las cosas. Estos, justamente según el Evangelio de San Marcos, son escribas que venían de Jerusalén para espiar lo que Jesús hacía o dejaba de hacer. Y blasfeman porque están diciendo que Jesús, que es el Mesías que no reconocen y que desprecian, el mismo enviado por el Padre y esperado por Israel, que este Jesús arroja fuera a los demonios, dicen, por obra del príncipe de los demonios, por Belcebú. Bueno, Belcebú viene de Baal-Zebú, del hebreo, significa señor de las letrinas o señor de las moscas. Pues bien, blasfeman porque atribuyen al príncipe de los demonios la obra de Dios, el dedo de Dios, el Espíritu Santo. Otros, además, siguen pidiendo signos, no se conforman. ¿Pero para qué lo hacen? Para ponerlo a prueba, porque no creían en Él. Y el Señor constantemente daba signos, los mismos signos que habían sido profetizados, sobre todo por el profeta Isaías, y que había sido esto dicho pero tantos siglos antes. Ellos conocían las Escrituras, seguro, eso es segurísimo, eran escribas y toda esta gente conocía muy bien la Escritura, pero la letra, porque nunca pudieron adentrarse en la verdad que tenían incluso ante sus ojos. ¿Por qué? Porque las tinieblas se los impedían. Ellos sí que eran presa de los demonios. Estos que se burlaban del Señor, que no lo reconocían como el Salvador, que lo despreciaban, que lo rechazaban, tanto lo rechazaban que llegaron a matarlo, a pedir su crucifixión. Estos personajes no podían ser exorcizados, porque los demonios estaban con ellos, pero estos se negaban a ello. Es decir, el orgullo hacía ver que no les hacía ver la realidad. Ellos no eran víctimas como los poseídos que liberaba el Señor, sino que blasfemando y tendiéndole trampas, mostraban que sus actos estaban inspirados
Esto sí, por el mismo Satanás. El homicida desde el comienzo, desde el principio, como dice el Señor, y que se opone como ellos a la obra de salvación que Jesucristo viene a cumplir. Se opone en aquel momento, se sigue oponiendo ahora a la obra de salvación. Dentro de la iglesia se opone a la obra de salvación. No se puede mencionar la salvación. Y no se puede hacer obra de salvación porque el Satanás que está metido lo está impidiendo. Jesús les rebate porque ningún reino, y este es el reino del mal, se combate dividiéndose a sí mismo. Y porque los hijos, fijémonos en esta versión que yo tomé, habla de los hijos, en otros habla de los discípulos. Pero bueno, sea quien sea, los que expulsen los demonios, que serán los que los sucedan a estos, no lo harán por Belcebú, según el argumento de esta gente, de estos oponentes. Porque si los expulsan, lo harán solo en el nombre de Jesucristo, al cual los demonios se les someten. Se les sometieron ayer y siempre. Luego el Señor utiliza un ejemplo, el del hombre fuerte. Ese, evidentemente, es Satanás, que todo lo domina, hasta que llega otro más fuerte que él, Jesucristo, y lo despoja de su palacio y de sus armas. Es decir, se acaba el reino, viene el otro reino. Es el signo de que ha llegado el reino de Dios, porque Él expulsa a Jesucristo a los demonios con el dedo de Dios. Y acá una curiosidad, dedo de Dios aparece, además de esta vez, otras 3 veces en el Antiguo Testamento. La única vez en el Nuevo es esta, en Lucas. Este término, dedo de Dios, aparece en el libro del Éxodo 2 veces. La primera vez cuando los magos, ante las proezas de Moisés, exclaman al faraón, llenos de admiración en el fondo, ¿no?, que era el dedo de Dios el que estaba operando. Y cuando también está en Éxodo, escribe Dios en las tablas de piedra o tablas del testimonio, escribe los mandamientos en el monte Sinaí. Y esto mismo aparece también en Deuteronomio, esta mención. Bueno, sigamos. Luego viene esa parte más, a veces que algunos, hacen malabares para poder explicarla, pero es lo que dice el Señor. Me refiero a esa parte que puede escandalizar, que quitar esperanza. Lo que me estoy refiriendo es al espíritu inmundo que deja al hombre para luego retornar con más fuerza, porque viene acompañado de otros 7 espíritus peores. Ahora, pero ¿cómo es esto posible, no? Quiere decir que el exorcizado debe esperar, una vez que está liberado, encontrarse después de un tiempo en una situación peor que la anterior. Sí. La respuesta es sí, pero sí en un solo caso, si pierde la gracia. Sí, si renuncia a Cristo. Sí, si vuelve a las andanzas. Por ejemplo, a veces es por maleficio, a veces es porque se metió en esoterismos, se metió en la Ouija, se metió se hizo hacer el Reiki, qué sé yo. Se metió en todas estas cosas raras. Y ahí se le metieron los demonios. Si vuelve a eso, por supuesto que va a ser peor la situación posterior a la anterior. Eso algo de este pasaje. El final es peor que el principio en ese caso. Si el cristiano vuelve a ser pagano, o viene del paganismo, vuelve a ser pagano, o vuelve a su vida anterior, abandonando a su Señor, su suerte será mucho peor que la anterior, a cuando se hizo cristiano. Las palabras de Jesucristo son inequívocas. Quien no está conmigo está contra mí. Hay que repetirlo, quien no está conmigo está contra mí. Estas son las advertencias para nuestro tiempo, para aquellos que abandonan al Señor. Y lo peor de todo, lo pésimo en absoluto, son esos hombres que se identifican como de iglesia, pero que no son, porque la iglesia no puede renegar nunca de Cristo, de su esposo y de su fundador. Pero estos hombres de iglesia que pueden ser altos prelados, pero que por el poder del mundo, el poder mundano, abjuran de Cristo. En los hechos lo niegan, o lo hacen aparecer como uno más y no como el único Salvador. Y cambian el anuncio del Evangelio. Siempre dispuestos a manipular
que es el mandato que dio el Señor a su iglesia, y lo cambian por discursos políticos de falsa unidad sin Cristo. Porque Cristo es el único que puede unir en la verdad. Y todos se unen en la cabeza que es Cristo. Ahí está la única unidad. Estos son los que trágicamente desparraman. Y desparraman el error y desparraman la confusión. Recordemos de paso que cuando el Señor envía a los apóstoles, les da el poder de expulsar a los demonios. Es decir, es el signo del apostolado y también de los que crean en él. Porque él dice, en mi nombre expulsarán demonios. Lo dice en Marcos 16, 17. El mal, queridos amigos, no solo no tiene poder sobre los que creen en Jesucristo y lo aman, y amándolo cumplen, observan sus mandamientos, sino que además el mal es expulsado de ellos. Es decir, hay una fuerza de expulsión del mal. Por eso, a no temer si antes estuviste perturbado por la acción del maligno, digo, más allá de las tentaciones que todos tenemos, porque Jesús libera para siempre y te sella con su paz. La paz es el sello de Dios, el sello de Cristo que nos da en la conversión. Esa paz es indeleble. Solo tú la puedes cancelar cada vez que te apartes de Él. Pero, también el Señor, en su infinita misericordia, te ha de acoger si regresas a Él arrepentido y queriendo enmendar tu vida. Y para eso siempre está su gracia disponible. Alabado sea Jesucristo, alabada sea su infinita misericordia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.